Bueno, en esta segunda parte vamos a ver unos supuestos de indivisión forzosa. Nosotros recién vimos que el periodo de indivisión abarca desde la muerte hasta la partición y el código tiende a, más allá de regularlo, porque cree que esa situación puede durar durante mucho tiempo, puede suceder también que la partición no deba llegar, porque haya supuestos que proteger. Vélez no regulaba todas estas situaciones porque en una nota al 34 y 51 decía que la situación de indivisión, como tampoco regulaba la indivisión postcomunitaria, esta situación de indivisión era una situación pasajera que la ley no debía fomentar. Entonces no la regula porque consideraba que tanto en régimen de bienes del matrimonio como en sucesiones debía ponerse fin a esta indivisión que estaba provocada no por una voluntad de los comuneros de estar juntos, sino por una cuestión de situaciones no deseadas, sobre todo en el caso de la herencia, donde está la muerte de por medio. Entonces no la regulaba, o regulaba muy poco. Lo que el Código Civil Comercial reconoce es una realidad que se viene dando, que estas situaciones de indivisión pueden durar muchísimo tiempo y pueden no suceder nunca la partición, por lo tanto hay que establecer lo que vimos recién, cómo se administran los bienes, cómo es el uso de ellos, qué pasa si designamos o no designamos administrador, como también estudiaron en el régimen de bienes que pasaba con la indivisión postcomunitaria. Ahora, la idea de llegar a la partición sigue existiendo, quizás no de una manera tan acérrima, en tan única opción que decía Vélez, pero sí existe. Entonces, lo que la ley también se plantea, que en Vélez estaba previsto, no estaba previsto, se regula en una ley complementaria, en la 14394, lo que hace el código es incorporarlos ahora a su texto con algunas modificaciones, son la protección de determinadas situaciones que hacen que no deba suceder la partición en todo, o al menos en alguno de los objetos que componen la herencia, porque hay un bien mayor que proteger. Ese es el supuesto en donde excepcionamos de la partición a uno o más bienes. ¿Sí? En realidad, vamos a ver que hay distintos supuestos en donde, según quien lo requiere o quien lo solicita, pero incluso como normas comunes a todas ellas, es que a pesar de que se pueda establecer y hay supuestos que tienen un plazo de duración y otros puedan extenderse más aún, en cualquiera de ambos casos pueden ponerse un límite y pedirse la división antes de tiempo, obviamente judicial, lo resuelve un juez, siempre por causas justificadas, cuando se entiende que las razones que llevaron a su establecimiento cesaron o pasan a ser más gravosas que la solución, digamos, ¿sí? También es una regla general que deban estas indivisiones inscribirse en el registro que corresponda para ser oponibles a terceros, ¿sí? Después entre las partes surtirán efectos desde que se acuerden o desde que se establecieron según quien no siempre es por acuerdo. Y claramente no le impide a los acreedores del causante cobrar sus créditos, ¿sí? Sobre esos bienes indivisos, porque ellos están con preferencia, como vimos hoy. Ahora sí, los acreedores de los herederos no pueden ejecutar el bien indiviso, ¿sí? Porque justamente no fue asignado a su heredero en forma individual y no pueden avanzar sobre la partición, porque estos bienes están exceptuados de la partición, pero sí pueden cobrar sus créditos sobre las utilidades que esa explotación eventualmente puede ir dejando. ¿Sí? Bien, entonces no le es oponible a los acreedores del causante porque tienen preferencia sobre los herederos. Sí a los acreedores de los herederos. Bien, distintos supuestos. El 2330 habla de que la indivisión sea impuesta por el propio testador. O sea, que haya decidido que los bienes permanezcan en estado de indivisión, todos, o un bien determinado, o un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero que constituye una unidad económica, o las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la que el causante fue principal socio o accionista. En el primer supuesto no tiene que tener una justificación, o sea, le impone el testador. En los segundos se entiende que tampoco, pero la idea de que mantener la indivisión tiene que ver con mantener esa unidad económica o esa sociedad sin dividir, porque divididos
entre todos los herederos, genera una pérdida, porque se desnaturaliza absolutamente esa unidad económica. Esta indivisión impuesta por el testador no puede superar el plazo de 10 años. Si hay un plazo superior, se entiende reducido a los 10. Y también, como dijimos al principio, judicialmente puede autorizarse la división frente a circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad, ¿sí? También la indivisión puede ser acordada por los herederos 23-31 y también tiene un plazo no mayor de 10 años, con la diferencia de que puede renovarse por otro igual, ¿sí? En ese caso no hay duda porque todos los herederos forman parte del acuerdo. Y la otra posibilidad, las otras dos posibilidades es cuando hay uno solo de los herederos que lo solicita. El 23-32 habla de la oposición del cónyuge, que se la pone lo pone en un lugar especial, porque está pensado para determinadas situaciones, no en cualquier caso. ¿Qué es? Hay un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, de otra índole, como nombramos hoy, que constituye una unidad económica, o partes sociales, o cuotas de acciones de una sociedad, ¿sí? El mismo concepto económico que hablamos cuando es impuesta por el testador. Lo que se le exige al cónyuge es haberlo adquirido, constituido en todo o en parte, ¿sí? Conjuntamente con el causante, sea su principal socio o accionista, o haber participado activamente en su explotación. Ya en la última parte ni siquiera exige que sea dueña, vamos a decirlo. Básicamente, la primera parte, piensen que estamos hablando de que esas cuotas sociales o este establecimiento comercial sea ganancial. Entonces, en esos casos, su preferencia o su posibilidad de oponerse tiene que ver con que, aunque ella pueda, ella o él, digo ella porque realmente es una mujer, pueda obtener su 50% producto de la liquidación de la comunidad, la unidad económica que ella formó codo a codo con su cónyuge se desnaturaliza absolutamente si de golpe tiene que dividir el otro 50% entre sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Que a veces no son sus hijos, son los hijos del causante y no son propios. La idea es evitar esa desnaturalización postergando en el tiempo, aunque sea la partición. En realidad también en la ley, ¿por qué digo en el tiempo? Estableció que es un plazo mayor de 10 años prorrogable judicialmente, pero en este caso la prórroga puede extenderse no por otros 10, sino hasta el fallecimiento del cónyuge, casi como un derecho vitalicio del cónyuge supertito, ¿sí? Y en ese tiempo, si se decreta esa indivisión, que es pedida por el cónyuge, pero obviamente resuelta judicialmente, administra ese cónyuge, ¿sí? Y el 2332 al final establece la posibilidad de extender esta particular indivisión no solo al establecimiento comercial o la unidad económica de la que estamos hablando, sino también a la vivienda, ¿sí? A la vivienda que haya sido la residencia habitual de los cónyuges al tiempo de fallecer el causante, que también haya sido adquirida, construida, total o parcialmente con fondos gananciales, o sea, se le exige que haya habido participación de fondos gananciales. Incluye también la protección a los muebles y, por supuesto, como hay una finalidad tuitiva que tiene que ver, en este caso, no con mantener la unidad económica, sino con mantener su derecho de vivienda. Imaginen su puesto en donde al dividir el bien tengan que compartir la propiedad con sus coherederos y eso impida que ella continúe o él continúe en el uso de lo que fuera su vivienda. Por eso este beneficio o esta indivisión cesa si hay otros bienes, aunque sean propios del supérstite, que le permitan satisfacer su necesidad de vivienda, ¿sí? Y por último, la oposición del heredero, en el 2333, que es cualquier heredero puede pedir la inclusión, oponerse a que incluyan en la partición el establecimiento, obviamente constituye una unidad económica, en el que haya participado activamente en la explotación de la empresa. Sería la misma idea, pero el que pueda oponerlo no es el cónyuge, sino otro de los herederos.